El Ecuador tiene aproximadamente 14 millones de habitantes, pero la cifra real será conocida luego del Censo de Población y Vivienda de este domingo. El país tiene experiencia en otros 6 censos similares y los más recientes demuestran, entre otras cosas, cómo la migración y la identificación cultural han incidido en la población ecuatoriana. El retorno a la democracia en 1979 marcó también la necesidad de una actualización de los datos poblacionales. Antes de su trágica muerte, el entonces presidente Jaime Roldós Aguilera había decretado que el cuarto censo de población debía realizarse el domingo 28 de noviembre de 1982. Su hermano, el abogado León Roldós, quien había asumido la vicepresidencia tras el ascenso al poder del doctor Osvaldo Hurtado, supervisaba personalmente el desarrollo del censo en ciudades como Guayaquil. Y en los nuevos asentamientos humanos ya se adelantaba que la ausencia de quienes se habían ido a sus ciudades de origen para el censo sería un problema para los resultados. Un momento en que no se recoge en los censos ese volumen de población, definitivamente pues podemos llegar a un dato equivocado sobre cuáles son los reales problemas de desarrollo. Al igual que en 1982, 1990 marcó el arranque de un nuevo censo en el país. Entonces se cuestionaba que el Estado no tuviera políticas poblacionales y preocupaba que las próximas décadas fueran de una explosión demográfica tal que en poco tiempo la población infantil llegue a ser tan alta como la población total de la época. Puede figurarse lo que será un país con 9 millones u 8 millones de niños que tengan que ser sustentados por un reducido segmento de la población, que será el de la población económicamente activa que esté en actividad de producción. Pero la realidad fue otra, y para el año 2001 ya se adelantaba que la población no llegaría al nivel de lo proyectado. A lo mejor no llegamos a los 13 millones de habitantes, justamente por la emigración y por el descenso de las tasas de fecundidad. La crisis económica tras la debacle financiera de 1999 había impulsado un fenómeno migratorio y sus efectos se sentían en provincias como Azuay. Fernando Cordero, hoy presidente de la Asamblea, entonces alcalde de Cuenca, hablaba de las expectativas de una migración temporal. Que hay que hacer esfuerzos para que los que están fuera regresen, pero regresen en condiciones que puedan trabajar en el país. En el año 2001 se realizó el censo más reciente. Los retos de entonces eran, entre otros, definir, por ejemplo, la totalidad de la población indígena. Las cifras de la CONAIE y de centros académicos variaban entre el 13% y el 45%. Al final, el censo dio un resultado de 6.8% de población indígena. Es al final un tema de cómo se ve la gente. El elemento fundamental para establecer quién es indígena y quién no es, en definitiva, cómo alguien se percibe a sí mismo, cómo se percibe la comunidad en que vive, qué idioma habla, qué bagaje cultural considera que tiene para autodefinirse. El censo del 2001 arrojó otros resultados, como que las provincias más pobladas eran Guayas con el 27% de los habitantes del país, Pichincha con el 19%, Manabí con el 9%, Los Ríos con 5% y Azuay con el 4% de la población. La migración del campo a la ciudad también había aumentado rápidamente, al punto que se alteró la balanza entre la población urbana y la rural. Desde el censo de 1974 hasta el del 2001, la población del campo se redujo del 59% al 39%, mientras la población urbana subió de 41% en 1974 a 61% en el año 2001. Ese año, el país llegó a tener 12.100.000 habitantes y según las proyecciones del INEC, en este 2010 somos alrededor de 14.280.000. Un estimado que deberá confirmarse o rectificarse cuando se den los resultados del censo a inicios del próximo año. Pedro Jiménez, Ecuavisa.